inflamación, como habrán leído ya ustedes, todo proceso inflamatorio tiene que curarse, ¿verdad? Y para esa curación, dentro de ello hablamos de la reparación. Entonces, vamos a ir viendo las características que se presentan y que nos ayudan a diferenciar de la inflamación aguda. ¿Se acuerdan ustedes que en una inflamación aguda influía mucho el tiempo, ¿verdad?, de evolución? Factores principalmente suelen ser bacterianos, ¿verdad?, los causantes, y después agentes químicos, físicos, que también pueden llevar a una inflamación aguda. Ahora vamos a ir viendo los cambios que puede ocurrir cuando uno habla de una inflamación crónica, que esto va desde el tipo de infiltrado inflamatorio, alteraciones en la estructura, ¿verdad?, del órgano, porque hay destrucción. Esa es una característica principal que ocurre en las inflamaciones crónicas, y además el tiempo de evolución que puede llevar a una inflamación crónica, y existen varias causas. Una misma inflamación aguda que prosigue con el tiempo, esto puede ir a algo crónico. Lo de cronicidad ya podemos mencionar que es justamente por el tiempo de evolución. Las infecciones virales, muchas de ellas se manifiestan también de una forma crónica. Las infecciones o enfermedades de tipo autoinmune también son otras causas que generalmente se manifiestan de forma crónica, por lo que el organismo trata justamente de afrentarse junto a ese agente, y de ello se manifiesta, puede ser de forma inespecífica. Ahí hablamos de una inflamación crónica inespecífica con el tipo de infiltrado inflamatorio, o de lo contrario, como algunos hongos o parásitos, que estos se manifiestan justamente con una inflamación crónica pero específica. Dentro de ese contexto tenemos a la inflamación granulomatosa, que creo que nos toca en la siguiente clase práctica. Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de esta inflamación crónica y cómo una inflamación, tratando de curarse, va justamente a la reparación. Entonces, hablemos de la inflamación crónica inespecífica. Interrúmpanme nomás si por ahí no me escuchan más, vuelvo a repetir, ya que nuestro internet está medio, por lo menos en mi zona parece está medio bajo. Entonces, recordar, ¿qué es la inflamación crónica? Es una respuesta, ¿verdad?, del organismo de forma prolongada, produciendo ¿qué cosa? Lesión del tejido. Trata de curarse, lo que hablamos de intento de reparación, y ellos coexisten, ambas en formas variables. Trata de reparar y hay infiltrado inflamatorio. Ese infiltrado inflamatorio es la respuesta del organismo, ¿verdad?, que está ocurriendo ante una noxa, ante un agente que está lesionando, que está atacando al organismo. Y se ve o se manifiesta histológicamente por presencia de células inflamatorias muy características, que son las células mononucleares, porque hay una respuesta de hipersensibilidad celular, ¿verdad? Entonces hay células mononucleares donde predominan son los linfocitos, los macrófagos o células plasmáticas preferentemente, que también acompaña, que dijimos en proporción variada, la destrucción del tejido, ¿sí? Al tratar de repararse, ese mismo proceso de células inflamatorias lesionan también al tejido, entonces se manifiesta con una destrucción tisular. Y esos intentos justamente de reparación son acompañantes dentro de los campos histológicos cuando uno visualiza la inflamación crónica. Tratando de reparar ese tejido dañado, aparecen unos cambios vasculares, que a esos cambios vasculares le llamamos angiogénesis, formación de nuevos vasos, además de la presencia de abundante cantidad de fibras de colágeno, que lo vamos a ver como una fibrosis, tratando justamente de repararse ese tejido que se está dañando. Entonces, estos cambios son los cambios histológicos que tenemos que reconocer para hablar de una inflamación crónica.
¿Se acuerdan ustedes que en la histología de una inflamación aguda eran los cambios celulares y los cambios vasculares? Como podemos decir, incluso parecería más fácil. Sin embargo, en una inflamación crónica ya es más, hay más cambios histológicos que tenemos que observar. Muy bien. Vayamos a las imágenes macroscópicas que podemos observar. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos estudiado que la inflamación aguda tenía patrones, ¿verdad? Sin embargo, una inflamación crónica como tal, patrones morfológicos, no hay algo específico. Pero una de ellas, que aquí podemos observar, pero que también puede ocurrir en una inflamación aguda, es la presencia de una úlcera. El término de úlcera, ¿qué es? Es una pérdida, ¿verdad?, de la continuidad de la superficie que generalmente vemos en órganos que poseen mucosa. Y eso ocurre en cavidad oral, tubo digestivo, vías urinarias, todo lugar donde podamos encontrar justamente una superficie mucosa. En otro lugar donde podemos encontrar una úlcera también podría ser en la piel, ¿verdad? Donde no tenemos una mucosa, pero sí hay un revestimiento epitelial y eso se pierde, ¿verdad? Hay una pérdida de la continuidad, una discontinuidad de la pared, una lesión como podríamos decir en sacabocado, ¿verdad? Y ven justamente ustedes cómo la mucosa adyacente tiene cambios de inflamación. ¿Cuáles eran esos cambios de inflamación? Podemos ver también que está edematosa, como una inflamación aguda. ¿Sí? Está edematosa, en parte congestiva, que acá ustedes pueden ver ese enrojecimiento, ese fondo aquí en parte como un coágulo de sangre medio sucio que podemos observar, pero esa pérdida de la continuidad, esa destrucción del parénquima es tan llamativo para poder hablar de un patrón macroscópico de una inflamación crónica que correspondería a una úlcera. Pero aquí vuelvo a repetirle, una úlcera también lo puedo ver en el contexto de una inflamación aguda, pero no va a tener todas las características que observamos para una úlcera crónica, que generalmente es el patrón más llamativo. Y aquí ustedes pueden mostrar o pueden ver, perdón, la mucosa gástrica normal, ¿verdad? Los pliegues como son, más delgaditos, medio cerebriforme. Y aquí podemos notar lo llamativo, esa pérdida de la continuidad que podemos observar en esta U. Vamos a ver la histología. Fíjense aquí. ¿Qué componentes? Voy a traducir esa macroscopía a la histología. ¿Qué componente de la inflamación crónica es evidente en esta imagen? Que primeramente veo, la destrucción del parénquima, la destrucción del tejido, el componente tisular. Además, puedo notar que hay infiltrado inflamatorio. No puedo decir que acá hay un infiltrado mononuclear ni polimorfo nuclear, porque estamos mirando a menor aumento, pero lo más probable por esa cantidad ahí negruzca que ven ustedes es justamente que esto pueda corresponder a componentes celulares linfocíticas, probablemente, ¿verdad? Pero debería de aumentar para poder eh, mencionar con exactitud. Pero, ¿qué es lo llamativo que acá yo puedo ver que sí puedo observar en una inflamación crónica generalmente? Es la presencia de estos vasos grandes que se están formando y además aquí en la flecha amarilla podemos ver también que hay un componente fibroso, ¿sí? Que no ocurre en una inflamación aguda. En una inflamación aguda no tengo el porqué de ver una fibrosis, pero la destrucción del parénquima, el infiltrado inflamatorio, la presencia de fibrosis son los cambios que puedo observar en la microscopía. Hola, Por eso que esta imagen histológica va bien, más parece a que tengo fiebre, sí favor que otra vez. de una No, inflamación crónica. ¿Ok? Vamos a ir mirando algunas imágenes ¿por aquí qué voy para que al doctor? ustedes Tenía que comprarme cetamol. corroboren justamente. Hay un término muy importante que siempre pedimos que ustedes reconozcan cuando hagan una Me pica distinción igual el entre una afta. úlcera o una O erosión, tu ¿verdad? comida tenía demasiado Una sal. erosión generalmente es una lesión superficial, una pérdida del epitelio, ¿eh? Probablemente.
más Bueno, que nada. Es lo que puede ser una raspadura, por ejemplo, en la piel que uno puede sufrir. Eso es una mm, erosión. Sin mm, embargo, una úlcera es más profunda, es mm, una lesión más amplia, en profundidad, afectando tanto la mucosa, incluso bueno, llegando hasta la submucosa, ¿verdad? Y con las después manifestaciones que termine mi subsecuentes que clase. estamos mencionando. Entonces, miren aquí, cuando uno habla de una úlcera que vemos en el contexto de una inflamación crónica, podemos decir incluso que tiene capas, ¿sí? Se les puede pedir, ¿cuáles son las capas de una úlcera? Y aquí podemos ver que hay cuatro áreas o capas que podemos encontrar. Una zona necrótica donde hay un infiltrado polimorfo nuclear, ¿sí? Esto puede ser como una zona de inflamación aguda. Posterior a ello, ¿qué vemos? Áreas de necrosis. Está el infiltrado, un exudado, ¿verdad? Áreas de necrosis, fíjense aquí, una necrosis medio fibrinoide que visualizamos en esta imagen, o licuefactiva aparecería incluso. Posteriormente, por debajo, tenemos formación de nuevos vasos. Hay canales de vasos sanguíneos. Acá están casi cerrados prácticamente las estructuras vasculares, pero vemos eso de reparar, se trata de curarse. Entonces se van formando vasos nuevos y a eso le hablamos de tejido de granulación. Y finalmente, la última capa ya en profundidad es la fibrosis. ¿Sí? Aquí en lugar de tener, por ejemplo, sería parte de la mucosa o la submucosa de un órgano como el estómago que acabamos de observar, estamos viendo componentes de tejido conjuntivo, como una cicatriz, ¿verdad? A nivel de ese sitio. ¿Sí? Entonces podemos hablar de las cuatro capas. La necrosis, ¿verdad? O sea, perdón, el infiltrado polimorfo nuclear, áreas de necrosis y tejido de granulación, y finalmente la zona de fibrosis. Las cuatro áreas o zonas que podemos notar en una inflamación crónica, especialmente en una úlcera. Eso vamos a estudiar otra vez en el capítulo de estómago, porque ahí es donde realmente vemos mejor este tipo de lesiones, donde le llamamos úlceras pépticas, debido al desequilibrio ácido, ¿verdad?, que ocurre a nivel del estómago, se van formando este tipo de lesiones. Bien, fíjense aquí, le hace una comparación. Tenemos dos imágenes, la microfotografía A y la B, donde les muestra el tipo de infiltrado inflamatorio. En la B, por ejemplo, a ver, María Belén, ¿qué te parece que estamos observando en esta imagen B? ¿Qué tipo de Mire, infiltrado? profe, ¿Y qué tal, María Belén? una inflamación aguda, ¿Por qué, María Belén? ¿Por qué te parece que es porque aguda? se ven las células polimorfonucleares, Vemos casi más todas. células, exactamente, hay más células polimorfonucleares, correctísimo, ¿verdad? Sin embargo, en la A, ¿qué tipo de células estamos viendo? Se ven los linfocitos, se ven otros tipos de células. También se Ujú. ven macrófagos Sí, que y acá esto que te está señalando son linfocitos, ¿verdad? sí, Estas que serían, que tienen un núcleo medio excéntrico, plasmocitos plasmocito, el infiltrado, por eso generalmente hablamos de mononuclear, o sea, o mononuclear. infiltrado, linfoplasmocitario también es otro término que de repente pueden encontrar ustedes. Correcto, eso va a favor, ¿verdad? De un infiltrado crónico y aquí el contexto de un infiltrado agudo. A pesar de que en este agudo, si ustedes se fijan, miren, esto por ejemplo es un macrófago. Aquí esto parecería también como un macrófago. Los macrófagos también podemos ver una inflamación aguda, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, porque ellos empiezan a aparecer a partir de las 24 horas, ¿verdad? Después de que estén abundantes ya los neutrófilos, empiezan ellos a venir dentro del sitio, ¿verdad? De una inflamación aguda. Podemos también observar incluso macrófagos en este sitio. Pero la diferencia fundamental en una inflamación crónica es justamente el componente celular, ¿verdad? Como la que vemos en esta imagen A. Que este sería una inflamación crónica y la B sería una inflamación aguda. Bien, pasamos a otra imagen. Fíjense ustedes, una biopsia gástrica, me dice.
observamos una inflamación y aquí es decir, si es aguda o crónica. Sin embargo, acá yo, ¿qué no veo? No veo una destrucción, ¿verdad? No veo una destrucción del tejido, que como les dije, eso es algo que generalmente acompaña la inflamación crónica. No veo fibrosis, pero sí veo, ¿qué cosa? Veo el infiltrado inflamatorio. ¿Qué tipo de infiltrado inflamatorio estoy viendo? Son mononucleares, predominantemente linfocíticos. Acá hay algunos plasmocitos, ¿verdad?, que podemos observar, incluso hay linfocitos intraepiteliales como esta que muestra aquí. Y si esto me dice que es una biopsia gástrica, estoy viendo en el contexto una inflamación crónica, ¿sí? Crónica, a pesar de que acá hay algunos pequeños vasos también que llaman la atención. Veo macrófagos. Esto probablemente sea en el contexto de una inflamación, de una gastritis, por ejemplo, una gastritis crónica, ¿sí? Que, como les digo, no necesito o no es necesario también esa destrucción del parénquima, no es necesario la formación de tejido de granulación, todo ello para poder decir que esto es una inflamación crónica. Ya solo el contexto del infiltrado también sospecho en una inflamación crónica. Muy bien, vamos a otra imagen macroscópica. Fíjense aquí, ¿qué órgano sería este? Ya fácil. A ver, Mercedes, ¿qué órgano te parece? Corazón, doctora. Corazón, ¿verdad? Muy bien. ¿Donde el de la derecha, qué es? ¿Es normal o está alterado? Normal parece. Normal, parece. Y acá el de la izquierda, ¿qué te llama la atención? Que hay una zona con un color diferente, Ujú. ¿De qué color? más claro, parece como, me da la impresión de que es medio ceroso, de que, no sé, Mm, acuérdate que el ceroso no es un color, ¿verdad? Y es blanquecino. y ceroso, acuérdate que va a ser para algo líquido, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, ¿esto qué es? ¿Esto te parece que va a ser líquido o sólido? Sólido. Sólido, ¿verdad? Una zona irregular, probablemente sólido, de coloración grisáceo blanquecino, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué te llama además de esa zona? ¿Ves que es amplio? ¿Qué también? ¿Cómo están el tejido muscular aquí? Mira, esto probablemente sea la zona del tabique, por ejemplo. ¿Te parece normal el espesor de la pared? No, está engrosado. Está engrosado. ¿Y en qué contexto vemos eso? Te añadieron eso también. ¿Qué pudo haber pasado con ese corazón previamente entonces? Eh, ¿Una hipertrofia, profe? ¿O un infarto? Exactamente, una hipertrofia y actualmente, ¿verdad? El paciente hizo un infarto y está tratando de qué cosa? De cicatrizar, ¿verdad? Porque ahí es donde realmente se forma una cicatriz, ¿sí? Este tejido se lesionó, sufrió un infarto, como dijo la compañera, y trata de repararse formando esta cicatriz. Esto puede aparecer a los 2 meses de haber tenido un infarto o pudo haber sido hace 20 años también el infarto o a tener la misma morfología. Yo no puedo saber con exactitud era el tiempo, pero sí puedo decir que esto no es un infarto reciente, esto ya es algo tardío, ¿sí? Que eso después vamos a ver cuando veamos infarto. Ahora lo que sí es que ustedes puedan ver que esto lo veo en el contexto de una inflamación crónica. ¿Cuál de las características de una inflamación crónica estoy viendo aquí? La fibrosis. ¿Ok? Bueno, muy bien. Gracias. Entonces vemos la hipertrofia y la fibrosis, ¿verdad? Y en el contexto de lo que fue una inflamación crónica, entonces ese cambio de fibrosis. Fíjense, si yo hago un corte histológico de esa zona, ¿qué es lo que voy a observar? Como las fibras cardíacas son células que no se regeneran, y cómo entonces se van a curar es con un reemplazo total de esas células musculares cardíacas por tejido cicatricial, por tejido conjuntivo. Acá podemos ver el corte histológico de fibras cardíacas normales, todas
dispuesta con el núcleo, vemos incluso que no hay ni una hipertrofia, incluso podemos observar en esta imagen. Sin embargo, en esta, la imagen de la izquierda, que vemos ese reemplazo entre las fibras musculares cardíacas, estamos viendo este componente de tejido conjuntivo. Además, ¿qué llama la atención? Si ustedes se fijan, hay varias estructuras vasculares, ¿sí? Esto es algo medio reciente, porque sigue presentando incluso la presencia de estos vasos. Estos después se van a obliterar totalmente y se van a reemplazar en su mayor parte por las fibras de colágeno. O sea, en un principio, ¿qué hubo? Tejido de granulación, ¿verdad? Se formaron nuevos vasos, zona edematosa, tratando justamente de reemplazar a esas fibras musculares que se lesionaron. Y después los vasos se van reemplazando por muchas fibras que los fibroblastos ahí se reactivan porque son los fibroblastos del tejido conjuntivo las que reemplazan realmente a las fibras musculares. Entonces va a depender de los lugares donde aparecen la lesión también para saber si esto se va a regenerar o se va viendo como un Entonces, componente de la inflamación crónica, la fibrosis. Sí, decime. medio que se corta algunas veces tu audio Ah, bueno, dale, Karen, gracias, y gracias. solamente se escucha porque hasta donde dijiste aparece. Bueno, vamos a volver a repetir entonces. Aquí les quiero, con esta imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está mostrando? Sería la imagen microscópica de la anterior, donde lo resaltante que veo es que aparece este componente fibroso, ¿verdad? Muchas fibras y puedo ver que no son células musculares. Aquí ustedes pueden ver las fibras musculares en forma circular, el miocito, y aquí yo veo el reemplazo, ¿verdad? El tejido conjuntivo. Y también otro componente que le estaba diciendo es la presencia de algunas estructuras vasculares, porque el tejido que fue lesionado trata de curarse. ¿Y cómo se cura? Estamos ahí viendo justamente lo que es la reparación. Trata de repararse, que puede ocurrir en forma de regeneración o cicatrización. ¿Y aquí qué ocurre? Acá se cicatriza, ¿sí? Produciéndose justamente fibrosis. Sabemos que la fibrosis es un cambio que acompaña a una inflamación crónica. No hace falta que acá vean ustedes el infiltrado mononuclear, sino que es la fibrosis, el cambio que aparece como un trato, vamos a decir, tratando de curarse, y lo otro es también como parte de un proceso crónico. ¿Ok? ¿Ahí me escucharon bien? Sí, doctora. Ok. Miren aquí nuevamente. Dice, la inflamación crónica se señala con la letra A o con la letra B. A ver un poco, ¿quién le vamos a preguntar? A ver, Carlos. Carlos me resalta acá. A ver, Carlos, ¿cuál te parece que está señalado como una inflamación crónica y por qué? Y creo que la B, profe. ¿Por qué, Carlos, te parece? ¿Qué te llama la atención que vemos ahí? Y infiltrado mononuclear. El infiltrado mononuclear, ¿verdad? Exactamente. Sí, infiltrado mononuclear, linfoplasmocitario principalmente, a pesar de que hay algunos neutrófilos aquí también, ¿eh? Que ustedes miran, ¿sí? Y aquí, en el A, ¿qué te llama la atención? Vasocongestión. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de tu vasocongestión? El infiltrado de neutrófilos. Exactamente, el infiltrado neutrófilo, ¿verdad? Que son las características, ¿verdad? Que son las características de la inflamación aguda, ¿sí?
A pesar de que hay acá algunos macrófagos parecería, pero vemos mucho infiltrado inflamatorio y hay mucha vasocongestión. Correctísimo. Entonces, la B, ¿verdad? A pesar de que yo veo aquí algunos polimorfos nucleares y predomina el infiltrado mononuclear linfoplasmocítico en la lámina propia, ¿verdad? De esta mucosa que parece una mucosa gástrica aparentemente, ¿verdad? O incluso puede ser el cuello uterino, algún otro lugar, de verdad, que donde estamos viendo ese tipo de infiltrado. No, no dice con especificidad, pero acá como parece un epitelio escamoso, podría ser parte de la mucosa cervical. Bueno, muy bien. Vayamos a otra imagen, otra característica, ¿verdad? De otro sitio que me hable de un proceso inflamatorio crónico. Me dice, es el intersticio renal, ¿verdad? ¿Y cuál sería la zona alterada? La zona alterada es la que vemos acá en la imagen de la izquierda. Fíjense en la imagen de la derecha, veo glomérulos, veo el sistema de túbulos, el intersticio, ¿sí? Eso es lo que busco. Y componentes vasculares que acá no se ve muy bien, pero veo las cuatro características. Los túbulos, los glomérulos, el intersticio, ¿sí? Tres en especial. Pero, y puedo ver que justamente los glomérulos tienen tamaño conservado, los túbulos con luces amplias, ¿sí? El intersticio que aparentemente no se ve nada. Comparo con la imagen que tengo aquí. Y acá ustedes ya ven, lo dice intensa atrofia tubular, porque es un lugar donde tenía que encontrar los túbulos y miren qué le pasó a esos túbulos. Están aquí. Chiquititos. ¿Qué sufrieron? ¿Qué cambios sufrieron estos túbulos? Se atrofiaron, ¿verdad? Quedaron disminuidos, incluso desaparecieron los túbulos. Porque eso es lo que ocurre justamente en la atrofia, disminuye el número, ¿verdad? O disminuye en tamaño. Y se van formando estos cilindros hialinos que le llamamos porque el material que está dentro de esos túbulos como que se solidifica y da este aspecto, ¿sí? Que después cuando veamos patologías renales vamos a hablar de la llamada tiroidización, que son cambios que vemos justamente en las pielonefritis crónicas, en los procesos crónicos. Pero aquí es para que ustedes vean esa atrofia de los túbulos y lo llamativo, el intersticio. ¿Cómo está ese intersticio? Tiene mucho infiltrado inflamatorio. ¿Qué cambio también nos faltaría encontrar? Alguna área de fibrosis, que de seguro también se ve en otro campo, en otro corte histológico, pero aquí lo llamativo es ese infiltrado mononuclear y también la atrofia tubular que acompaña a este proceso. ¿Sí? Que habla a favor de una inflamación crónica del parénquima renal. Muy bien. Fíjense esta imagen, algo parecido que ya vimos la vez pasada también, que llama la atención. Este es un corte histológico del miocardio. ¿Qué tipo de infiltrado inflamatorio estamos viendo en esta imagen? Cañete. Antonio, a ver Antonio. ¿Qué tipo de infiltrado inflamatorio vemos aquí, Antonio? Infiltrado mononuclear, profe. Mononuclear. ¿Y qué más? Aparte del infiltrado mononuclear, ¿qué más te llama la atención? ¿Qué te llama la atención? Aquí que les muestra con la flecha naranja, por ejemplo. Fibrosis puede ser. ¿Te parece? No, Mira, esos son vasos. vasos sanguíneos, exactamente. Y estas son fibras, ¿no? Porque te dice que es miocardio. ¿Eh? Fíjate, estas son fibras musculares. Acá hay como un espacio, eso es lo que muestra en la flecha amarilla. Pero cambio de fibrosis, ¿te parece que hay acá así como la que vimos en la imagen anterior de un infarto? ¿Mm? Creo que no. No, ¿verdad? No, no vemos, ¿verdad? No hay fibrosis, acá no hay fibrosis. Fíjate, acá todos son fibras, ¿verdad? Vemos ese infiltrado y congestión. Este infiltrado inflamatorio y vasocongestión, ¿en qué yo pienso generalmente? O sea que mi infiltrado es medio raro, ¿no? Lo primero que voy a pensar es que una inflamación aguda o crónica. Una inflamación aguda. Una inflamación aguda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que no está bien? El tipo de infiltrado, que tendría que ser polimorfo nuclear, ¿verdad? Sí, Pero, ¿puede haber también un infiltrado mononuclear? ¿Una inflamación sí, aguda? Sí. sí. Generalmente, ¿en qué contexto? ¿Cuáles suelen ser Cuando las hay, causas? cuando hay virus.
Exactamente, las infecciones virales, correcto, así es, cuando hay virus, ¿sí? Exacto. Entonces, yo puedo decir que esto es una inflamación aguda, esto es una miocarditis aguda. Por ejemplo, por el dengue es muy habitual encontrar este tipo de lesiones, donde no es algo crónico. ¿Por qué no es crónico? Porque justamente yo no veo fibrosis, no veo tejido de granulación, no hay mucha destrucción del órgano como tal, ¿verdad? Que acompañe, pero sí veo ese infiltrado mononuclear. Entonces, para no olvidarse otra vez de esa imagen de inflamación aguda que no siempre necesito la presencia de polimorfo nuclear. Bueno, muy bien. Aquí les muestro otra imagen. Esta seguramente recordarán, esta vimos en la entrega. ¿Qué me está mostrando en esta imagen? La imagen de la derecha, una fibra cardíaca normal, vemos los núcleos, vemos que tiene los pigmentos de lipofuscina, incluso cuando estos son abundantes, tenemos un corazón pardo, ¿verdad? Que es por enfermedades por depósito de lipofuscina. ¿Y qué le pasó al de la imagen de la izquierda? Sufrió un proceso isquémico, ¿sí? ¿Por qué un proceso isquémico? Porque yo veo aquí, si ustedes se fijan en la punta de flecha, le muestra los mismos de las células que dan como fantasmas, en las necrosis de coagulación, ¿verdad? Porque dan ese aspecto eosinofílico por la tinción, ¿verdad? Que posee. Y solemos observar de esta forma, solemos observar de esta forma, eso es lo que estamos visualizando aquí. Pero ¿qué apareció también? Aparece un infiltrado polimorfo nuclear, ¿sí? Una necrosis que vemos ahí, que probablemente acá los miocitos están sufriendo una necrosis coagulativa, pero justo el corazón es un órgano medio raro, porque aparte de sufrir esa isquemia, vienen los neutrófilos y tratan de fagocitar, liberan su enzima y fagocitan a estos miocitos lesionados. Entonces da también un aspecto de una inflamación aguda, pero en un contexto crónico, porque no es algo que ocurre inmediato. Esto generalmente ocurre a los 3 a 7 días de un infarto, principalmente a los 3 días. Entonces, por el tiempo de evolución, esto ya es algo crónico. Pero ustedes pueden notar el tipo de infiltrado inflamatorio. Entonces, aquí lo que estamos viendo es necrosis, ¿verdad? De coagulación y también una necrosis licuefactiva, ¿sí? En parte, que no es de origen bacteriano, ¿sí? Es algo isquémico. Pero por el tiempo de evolución entra como un cuadro crónico y trata justamente de repararse, produciendo una cicatrización. Porque ya dijimos, los miocitos no se regeneran, no se dividen. Bien, pasamos a otra imagen macroscópica. Fíjense, a la derecha nuevamente tenemos una vesícula biliar, la superficie externa verdosa, lisa, transparente. A la apertura estamos viendo el espesor de la pared, noten ustedes, y la mucosa verdosa, ¿verdad? Una vesícula de un tamaño normal y un espesor habitual. Sin embargo, en la imagen de la izquierda, ¿qué podemos observar? Esto es al corte. Y al corte, primeramente yo puedo ver que el tamaño del órgano está aumentado. Luego que puedo notar que la pared, ¿verdad? El espesor de la pared está engrosado. Miren aquí en estas áreas, medio blanquecino, grisáceo, que impresiona hasta de 1 centímetro de espesor. Aquí un poco menos, aquí también se va adelgazando. Y en la luz, ¿verdad? Está ocupado por múltiples estructuras calculosas. Son los llamados cálculos que vemos en las vesículas biliares. Y puedo ver de varios tamaños, múltiples que ocupan toda la luz. Una de ellas incluso, acá puedo ver que oblitera la luz, ¿verdad? De conducta. Pero veo justamente todos estos cambios. Esto es algo crónico, no ocurre del día a la mañana, ¿verdad? Esta formación de cálculo. Esto llevó un tiempo. ¿Y qué estaba causando estos cálculos?
estaban erosionando, lesionando a ese órgano. El paciente probablemente estaba con un cuadro de dolor, ¿verdad? Repetitivo, pasaba con los analgésicos, con lo que ella consumía, con su alimentación, hasta que de repente se incrustó esto y cerró totalmente el orificio. Pero ¿qué causó previamente eso? Fue causando un proceso inflamatorio crónico, formando justamente un aumento del espesor de la pared de esta vesícula biliar, que eso se va a traducir por una fibrosis histológicamente. No, esto no es edema, por ejemplo, no es en el contexto de una inflamación aguda, porque no es edema solamente, porque justamente yo puedo ver que hay variaciones, ¿verdad?, en el espesor de la pared y la coloración, llamativamente, que me muestra aquí. Y aparte lo otro, como les dije, la presencia de estos cálculos hablan de un proceso más que nada crónica. Probablemente esté también agudizada ahora, por eso que veo estas áreas más rojizas. O sea, hay una inflamación aguda sobreagregada, pero el paciente de base tiene una inflamación crónica o este órgano está sufriendo un proceso crónico y ahora un cuadro de agudización. ¿Sí? Es lo que vemos generalmente y hacemos el diagnóstico de una colecistitis crónica agudizada. Perfecto. No le mostramos la imagen histológica de esta, ¿verdad? Pero para que ustedes vean nomás esos cambios macroscópicos que hablan de una inflamación crónica. Y aquí para mostrarle nuevamente y volver a repasar y hacer esa comparación, que no todo infiltrado inflamatorio mononuclear siempre me hace el diagnóstico de una inflamación crónica. Lo puedo ver también en el contexto de una inflamación aguda, como recién acabamos de ver en ese corazón. Ahora estamos viendo en un pulmón, ¿verdad? Parénquima pulmonar normal. Y aquí pueden ver ustedes que ese infiltrado inflamatorio de este parénquima pulmonar está en el intersticio. Pero ¿qué es otro criterio también que me descarta que esto sea una inflamación crónica? Es la congestión vascular, ¿sí? Son los cambios vasculares y celulares que estoy viendo en esta imagen. Por eso esta imagen más es en relación a una inflamación aguda. O esta, por ejemplo, que es casi habitual, fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veo todo el espacio alveolar ocupado por polimorfos nucleares y la marcada vasocongestión. Acá no hay duda. Sin embargo, en la anterior ustedes dudan de repente por el infiltrado inflamatorio. Pero ¿dónde estaba ese infiltrado que muchas veces suele ser de origen viral? Está más en el intersticio, no en los espacios alveolares. Bien, vamos a fijarnos también aquí. ¿Se acuerdan ese riñoncito que hace rato estábamos mirando y vimos? Donde tenía atrofia tubular, infiltrado, que les dije. Esto bien podía ser su imagen macroscópica. Fíjense aquí, acá vemos la superficie del riñón lisa, reluciente por la cápsula, ¿verdad? No hay ninguna irregularidad en su superficie. Sin embargo, algo que llama la atención en esta imagen de la superficie externa de este parénquima renal, que es granular, ¿sí? No es lisa, es granular. Y después, ¿qué más? Fíjense estas retracciones que tiene, como pequeñas invaginaciones que lo vemos en el contexto de una fibrosis, ¿sí? Hay una cicatriz justamente que está ocurriendo en ese órgano y que también produce una disminución del tamaño del órgano, porque ese órgano que estaba sufriendo, dijimos, una atrofia, ¿sí? La inflamación le lleva a una atrofia y si miramos en los cortes histológicos, entonces vamos a ver fibrosis, el infiltrado inflamatorio y la presencia aquí de un aumento incluso de la parte grasa de la piel. Esto lo vemos entonces en el contexto de un proceso crónico, ¿sí? Aquí otra característica más que me está produciendo en este pericardio, o el corazón, ¿verdad? Fíjense ustedes, acá les muestra la pared del corazón normal, el pericardio finito. Aquí le muestra el espacio pericárdico y ustedes pueden notar que es de una coloración medio blanquecino, ¿verdad? Pero bien fina. Hay fibras de colágeno en ese lugar. Pero aquí, ¿qué pasó? Miren lo que es la pared. ¿Mm? Un engrosamiento total. ¿Se acuerdan ustedes que después de una inflamación aguda, por ejemplo, como una pericarditis fibrinosa, ¿verdad? Esto puede curarse formando cicatrices, decía, ¿verdad?
Vamos a imaginarnos que el paciente sufrió eso. Miren lo que va apareciendo. Le va cicatrizando, va formándose una extensa fibrosis, ¿verdad? De la pared pericárdica y esto va envolviendo al corazón. ¿Qué va a impedir? Va a impedir que haya una buena contracción. ¿Y cómo reconozco macroscópicamente la zona de fibrosis? Por una coloración blanquecina, ¿no? Una coloración blanquecina grisácea. Es llamativo justamente en el contexto de este tipo de lesiones que estamos observando aquí. Acá no les pedimos a ustedes que diagnostiquen la patología, ¿verdad? Es para que ustedes vean esos cambios de fibrosis que acompañan a la inflamación crónica en un órgano como el corazón. De lo contrario, esa fibrosis, por ejemplo, está ocurriendo en cardíacas, donde el endocardio, si ustedes recuerdan, el endocardio tenía una capa de células epiteliales planas, ¿verdad? Y tenía las zonas de las fibras de Purkinje. ¿Recuerdan la histología? Acaba de volver a repasar la histología. Sin embargo, aquí, ¿qué pasó? Vean el engrosamiento, esa coloración blanquecina que reemplaza toda la superficie de la cavidad cardíaca. Comparemos con esta imagen de la parte superior derecha de lo que es la pared del endocardio normal. Las cuerdas tendinosas finitas, sin embargo, aquí, bueno, aparentemente están finas todavía, pero también están sufriendo cambios de fibrosis. Una endomiocardiopatía que generalmente de fibrosis que vamos a ir viendo también dentro del capítulo de corazón. Y si yo le hago una coloración especial, muchas veces acá me muestra, ustedes comparen justamente, vemos el endotelio, ¿verdad? Las células epitelial plana del endocardio, aquí las fibras de Purkinje. Eso es lo que se veía en el endocardio. Sin embargo, miren aquí, ¿qué pasó? Se reemplazó. Le podemos mostrar esta imagen histológica y ustedes, ¿qué observan? Por ejemplo, se les puede pedir en este corte histológico de este órgano en el contexto de una inflamación crónica. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que hay un reemplazo, ¿verdad? Del órgano por fibrosis. Y esa fibrosis compromete parte del endocardio, incluso, como podemos notar aquí, parecería que va penetrando también hacia el miocardio, pero predominantemente es a nivel del endocardio. Noten ustedes el resto de fibras musculares que vemos aquí porque está reemplazando prácticamente esa estructura fibrosa a esas células musculares por un proceso crónico. O esta imagen, aquí otra más, una patología donde afecte a la pleura del corazón, a la pleura cardíaca. El paciente está, por ejemplo, con una neumonía, así como la que vimos anteriormente, y no se cura. Pasaron ya 15 días y en vez de tener ya justamente esto totalmente disuelto, la inflamación, eso prosigue y se va extendiendo hacia la pleura. Y fíjense aquí, estamos viendo, acá tenemos espacio alveolares y el espesor de la pleura, donde hay tejido conjuntivo laxo y algunas fibras elásticas. Delgadísima la parte de la pleura o el intersticio. Sin embargo, aquí, noten lo que aparece. Extensa cantidad de fibras de colágeno reemplaza y forma lo que llamamos una paquipleuritis. Pleuritis por la inflamación. ¿Y paqui por qué? Porque parece una superficie del paquidermo que le ve a la pleura. Y esto se traduce a la histología. Incluso puedo encontrar que hay exudado eh, de fibrina hacia la parte externa. ¿Sí? También hay cambios de inflamación aguda, pero la fibrosis me habla de un proceso crónico. ¿Ok? Un crónico agudizado nuevamente o con agudización. Bueno, siguiendo a otra imagen macroscópica para que ustedes vean los cambios que produce en el órgano. Dijimos que destruye el parénquima, altera el órgano. Acá podemos ver un corazón nuevamente, vemos la aurícula, fíjense las válvulas finitas, las cuerdas totalmente adelgazadas. Sin embargo, este es un proceso que afecta a la válvula y a las cuerdas.
parece un chicle prácticamente acá la parte de las cuerdas. Se perdió esa morfología de tres válvulas, ¿verdad? Que tenía engrosada y la pleura, perdón, las cuerdas tendinosas también totalmente engrosadas. La morfología. ¿Eso en qué contexto? Que una fibrosis se reemplazó por tejido cicatricial, por tejido conjuntivo a nivel de este sitio y probablemente después incluso hasta calcificación, ¿verdad? Que se suele agregar porque ocurrió una necrosis en ese sitio. Esto generalmente lo vemos en el contexto de una fiebre reumática crónica, que vamos a estudiar también dentro del capítulo de patología cardiovascular. Bien, siguiendo aquí para que podamos observar una imagen histológica de los elementos de la inflamación crónica. El corte corresponde al hígado, que ustedes pueden ver a la derecha, un lobulillo hepático con su vena central, la zona de la tríada, dibuja toda esta forma hexagonal, ¿verdad? Sin embargo, en esta que yo veo una histoarquitectura alterada, se alteró totalmente la arquitectura. Y yo no veo la vena central, no me dibuja más un lobulillo clásico, pero puedo notar que hay hepatocitos, ¿verdad? Estos son los hepatocitos, una coloración especial que usamos para justamente observar las fibras de colágeno. Ustedes recordarán que el hígado, antes que fibra de colágeno, tiene fibras reticulares, que son producidos por las células de Ito. Y le da esa malla que se ve a la histología normal. Sin embargo, aquí yo veo la presencia de fibras de colágeno. En vez de producir células reticulares, aquí empieza a producirse fibras de colágeno por el daño que le está produciendo a nivel de este hígado. Y aparte que veo que tiene cambios de, que estos son estas vacuolitas. A ver, Karen, ¿qué te parece? Estas vacuolitas que vemos aquí, que esto es hígado, que parecen como Parece, células adiposas. sí, parece ser Mm, en las adiposas, profe. sí, parecen, pero no son. Es el mismo hepatocito que está sufriendo ese cambio. ¿Qué puede ser? Algo que ya vimos también nosotros, por enfermedades de acumulación. ¿Cómo se llamaba esa patología? O sea, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Mm? ¿O alguien que quiera decir? O sea, a mi parecer parece acumulación de lípidos, pero no Exactamente, es acumulación de lípidos. es ¿Eh? Eso. ¿Cómo se llamaba eso? el, Ya. es la patología que dice que es una como el hígado graso, entonces Exacto, es el hígado graso. Es la esteatosis, ¿verdad? No una infiltración grasa. La infiltración grasa es presencia de tejido adiposo, ¿verdad? Que va metiéndose entre los hepatocitos. Acá son los propios hepatocitos que acumulan. Acuérdense que los hepatocitos actúan en el mecanismo, ¿verdad? De la degradación también de lípidos. Entonces, ellos acumulan en su interior, hay un exceso, ¿verdad? De ello y ustedes pueden notar, va hacia la esquinita, están, ¿verdad?, retraídos los núcleos y se van acumulando. Estamos viendo una esteatosis hepática, que muchas veces lo vemos en el contexto del consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? Y que este paciente lo más probable es que justamente sea un consumidor de alcohol, tenga un cambio graso y aparte, ¿a qué le está llevando también este proceso? A una inflamación, que acá parecería también que hay infiltrado inflamatorio, y lo otro que me ayuda a ver perfectamente con el tricrómico, porque esa es la coloración que estoy usando aquí, la presencia de la fibrosis. Y eso lo veo en el cambio, en la patología llamada cirrosis hepática. ¿Sí? Esto es un cambio de una cirrosis. Un proceso nuevamente crónico por la fibrosis que veo. Y si de repente, si ponemos mayor aumento y encontramos un infiltrado inflamatorio y ese infiltrado es eosinofílico, porque esa es la característica, no es mononuclear, porque si era mononuclear, ¿en qué voy a pensar? Puede ser que sea una hepatitis viral, ¿verdad? Sin embargo, acá yo estoy viendo o puedo observar si es de causa alcohólica, un infiltrado eosinofílico, y eso lo vemos en la hepatitis de origen alcohólica. ¿Sí? Pero acá llamativamente es la fibrosis lo que me llama la atención.
Esos son los elementos que hablan de la inflamación, donde acá podemos ver la imagen nuevamente de la derecha para comparar y ustedes ver en relación a la imagen alterada de la izquierda, vean la zona del tabique, ¿sí? El espesor de la pared es finita, ¿verdad? Acá un poquito más gruesa lo incluso, pero noten esta, que eso lo veo por el capilar. Y fíjense lo que es este espesor de la pared. Acá veo el espacio alveolar, que se está, parece un bronquio incluso por el componente epitelial que tiene, una bronquiolización, y el espesor de la pared, bien engrosada. Pobre paciente, ¿verdad? Imagínense, esto tiene una dificultad respiratoria, pero altísima. Probablemente esté con oxígeno, ¿verdad? Para poder respirar, porque el intercambio se ve dificultoso por el espesor de la pared que estamos notando está reemplazado por fibrosis. Aparte vemos que también hay antracosis, la presencia de material de carbón, ¿verdad? Dentro de los macrófagos, ¿sí? Que es lo que se visualiza en esta imagen. Pero llamativamente esa fibrosis es lo característico de un componente de la inflamación crónica, ¿ok? Que sería justamente, esto vamos a estudiar también dentro de la patología pulmonar, como una fibrosis intersticial, una neumonitis, ¿verdad? Que vamos a visualizar. Bueno, muy bien. Siguiendo, acá vemos otra imagen histológica, pero aquí lo que les queremos mostrar es también una patología que afecta a los glomérulos, ¿sí? Fíjense, la imagen superior de la derecha nos muestra una estructura glomerular normal, tamaño, el espacio alveolar, los túbulos alveolares. Y aquí, sin embargo, me está mostrando 4 imágenes de estructuras glomerulares, pero parecen glomérulos, realmente no parecen más glomérulos, ¿sí? Como yo sé que esto es riñón y probablemente le tengamos que decir biopsia renal para que ustedes sepan que esto es el riñón, ¿verdad? Porque no veo ni túbulos para poder identificar. Conste que aquí hay algunos túbulos, está también algunas estructuras tubulares, pero llamativamente, ¿qué pasó con los glomérulos? Los glomérulos se fibrosaron y a eso es lo que le llamamos glomérulo hialinizado. Y esto lo vemos en el contexto de una glomerulonefritis crónica. ¿Mm? ¿Acuerdan, por ejemplo, de ese riñoncito que hace rato vimos? Eso también puede traducirse con esta imagen histológica, pero especialmente estamos viendo los glomérulos hialinizados. Además, ¿qué buscan? Fíjense otra vez, también hay infiltrado inflamatorio. Acá hay infiltrado inflamatorio y parece ser mononuclear. Fíjense esta que muestra mayor aumento. El infiltrado es mononuclear y se ven nuevamente los túbulos, dominantemente glomerular, pero también puedo notar que hay alteración de infiltrado en el intersticio y algunas estructuras tubulares, ¿sí? Como les digo, esto vamos a volver a estudiar. Ahora es para que ustedes vean nomás los cambios correspondientes a los procesos inflamatorios crónicos que podemos ver en los diversos tipos de órganos. Por ejemplo, en el cerebro, ¿verdad? No le mostramos una imagen, pero ¿qué puede pasar en el cerebro? Sabemos que ahí las células nerviosas tampoco se regeneran. Entonces, en lugar de ello, ¿qué va a haber? Una gliosis, una proliferación de las células gliales, porque ellas sí pueden dividirse. No hay fibrosis como tal, ¿sí? No hay fibras de colágeno, por ejemplo, no hay una cicatriz, pero sí una proliferación de las células gliales. Parecería más como una zona de sustancia blanca en un sitio donde tenía que ser sustancia gris. Algo parecido, háganse más o menos la película, ¿verdad? De cómo sería la histología de un parénquima cerebral que se encuentre con un proceso ya de reparación prácticamente, ¿verdad? Bueno, muy bien. Habíamos dicho que la inflamación, todo proceso inflamatorio tiene que curarse, ¿verdad? Esa es la finalidad. Si no se cura una inflamación aguda, se va a una inflamación crónica. Pero la inflamación crónica otra vez tiene que tratar de curarse, ¿verdad? Y ahí hablamos de lo que es la reparación de los tejidos. Y esa reparación de los tejidos puede ocurrir en dos contextos: regenerándose el tejido o el órgano o reparándose, ¿verdad? Reparándose, formando cicatrices o fibrosis. Vamos a ir mirando aquí un cuadro muy interesante.
Entonces ocurre una lesión celular, responde la célula y también el componente vascular. Se elimina el estímulo, hablamos de una lesión aguda, ¿sí? Rápidamente, 2, 3 días se curó para ese órgano afectado. Entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a imaginarnos que esa lesión ocurrió en el hígado, por ejemplo, o en el pulmón, en un contexto de una neumonía. Trata entonces de regenerarse, se regenera, recupera la estructura normal, ¿sí? Se recupera la estructura normal. Usted le mira, le hace una placa a su paciente, ese paciente se curó, no tiene ningún un velamiento en la radiografía o la tomografía. Y a la histología le hago un corte histológico, no quedó rastro de que tuvo una neumonía o un parénquima renal, hepático, ¿verdad? No podemos reconocer, a veces queda algunos restitos de repente, ¿verdad? Pero se regeneró totalmente. ¿Por qué? Porque las muertes de las células parenquimatosas no ocurrió principalmente en esa trama de tejido conjuntivo. Por ejemplo, en las heridas, ¿no? Un corte, por ejemplo, que pueden tener ustedes en la piel, puede producirse por regeneración. Entonces, la regeneración generalmente ocurre en células que tienen la capacidad de división, ¿verdad? Que tienen la facultad o capacidad de divisiones mitóticas, específicamente. Hay en algunos lugares solamente podemos hablar de regeneración. Sin embargo, cuando la lesión fue mucho mayor, se afectó gran parte del órgano y esas células, por ejemplo, no tenían la facultad de división. Por ejemplo, el corazón, ¿verdad? También se va a curar, pero ¿cómo se va a curar? Se va a curar reparándose. Y esa reparación, ¿cómo se traduce? Formando cicatriz. Y eso puede ocurrir también en la piel, ¿eh? Alguien de ustedes se habrá caído, se habrá lesionado, ¿verdad? Y se ven las famosas cicatrices que pueden aparecer en ese sitio. ¿Y qué ocurrió? Acá ya no vamos a encontrar las células parenquimatosas normales, el miocito, por ejemplo, sino que son reemplazadas por células fibroblásticas que empiezan a producir, ¿verdad? Fibras de colágeno a nivel de ese sitio. Heridas de gran profundidad, otro ejemplo, como les dije, un infarto de miocardio. Dependiendo del sitio, dependiendo del órgano que se ve afectado. Estas dos formas la vemos en el contexto de una inflamación aguda, por ejemplo, que puede regenerarse como puede repararse. Sin embargo, en una lesión crónica, una lesión persistente, continua, podemos ver el hígado, por ejemplo, que acabamos de observar. El paciente es bebedor de hace 10 años por ahí. Va a tener más o menos ese hígado que les mostré. O una afectación a nivel del páncreas, ¿verdad? O, por ejemplo, una patología que ahora estamos viendo, que aparece en los pacientes con COVID, ¿verdad? Es que se van formando posteriormente fibrosis pulmonares, que vemos en el contexto de un proceso inflamatorio crónico. Aparece una cicatriz, ¿sí? También hay cicatriz, pero el tejido luego es cicatricial. Esa es la forma que se cura. Ahí no es que se forma, no es que se repara formando tejido de granulación o algo, sino que directamente aparecen los miofibroblastos y ellos reemplazan al tejido epitelial, reemplazan a todo el tejido conjuntivo, a todo el parénquima como tal, ¿sí? Es la forma que justamente podemos observar. Ese parénquima renal, por ejemplo, eso pudo haber sufrido un tejido cicatricial, se fibrosa totalmente. Sin embargo, como les dije, el corazón, ese tratando de repararse, como las células no pueden dividirse, eso cicatriza. Entonces, aquí podemos ver, se regenera o se repara o forma directamente fibrosis, ¿sí? Fibrosis. Y va a depender de la capacidad que tenga un órgano o un tejido, ¿verdad? Sea débil, con capacidad de división, como les dije, para saber qué tipo de reparación va a sufrir. Y los primeros indicios de que el tejido está tratando de curarse es esta imagen que vemos aquí. Fíjense, que se forman nuevos vasos sanguíneos, acá cortes longitudinales, vemos infiltrado inflamatorio,
un infiltrado inflamatorio que predomina generalmente ya lo mononuclear. Y también podemos encontrar edema, ¿sí? Está edematoso, está hinchado todavía esa herida que uno puede ver, pero se ve medio rojizo y va perdiendo los otros signos, ¿verdad? Característicos que habíamos visto, aparte el tiempo de la evolución. Ya pasaban por lo menos más de 24 horas para que empiece a verse lo que es lo que llamamos tejido de granulación, ¿sí? Y acuérdense, no es igual a un granuloma. El tejido de granulación lo veo en el contexto de una curación. Sin embargo, el granuloma es un tipo de inflamación crónica, ¿sí? Vemos en ese contexto. Aquí, fíjense, el miocardio. Dijimos que esto se va a reparar ese tejido miocárdico porque las fibras cardíacas no pueden dividirse, entonces empiezan a migrar aquí los fibroblastos, se van formando los nuevos vasos sanguíneos. No es congestión marcada lo que vemos aquí, sino que estamos viendo formación de nuevo vaso. Hay angiogénesis, formación de nuevo vaso, edema, hay un transudado en ese lugar y la presencia de fibroblastos que van produciendo fibras de colágeno. En el contexto de lo que llamamos tejido de granulación. Esto generalmente aparece al séptimo día, ¿verdad? Después de que un paciente haya tenido un cuadro, un infarto. No fue tan masivo, entonces no se murió el paciente, está tratando de cicatrizarse. Bueno, muy bien. Y aquí, para ir mostrándole también otras formas, ¿verdad? Que podemos hablar en el contexto de los pasos, ¿verdad? Que van también observándose en la reparación principalmente del tejido conjuntivo, es la formación de cicatrices, ¿sí? Una cicatriz, acá podemos ver que está en la piel, ¿verdad? Una cicatriz, lo habitual es que veamos de esta forma, aquí más o menos en este lugar, pero acá apareció algo más. Cuando esa cicatriz o el proceso de curación se ve en forma exagerada, porque hay pacientes que responden de forma exagerada formando más fibras de colágeno, aparece más fibroblasto en ese sitio. Vemos este tipo de reparaciones, ¿verdad? Que es justamente la cicatriz de tipo hipertrófica, ¿sí? Una cicatriz de tipo hipertrófica. Se ve en forma exagerada y se ven sobre elevadas, pero sigue la línea de corte, ¿sí? Probablemente aquí era el corte, entonces lo habitual es que esto desaparezca. Que no ha tenido seguramente una cicatriz. Yo tengo uno en el brazo, lo que me hace recordar siempre. Y se ve aplanado. Esa es la característica. Yo le veo plano, ¿verdad? Pues se cerró, se cicatrizó mi herida, ¿verdad? Pero en algunos pacientes, como les digo, hace una formación de una respuesta exagerada, formando esta morfología como algo sobreelevado. Es lo que vemos en el contexto de una cicatriz hipertrófica, ¿sí? O de lo contrario, miren lo que es. Aquí sí que peor. Este tipo de pacientes generalmente eh, hacen cicatrizaciones exuberantes. En vez de venir solamente los fibroblastos, formarse los vasos, esto se extiende, ¿sí? Afectando incluso gran parte de zona que no estaba lesionado, dando a lo que llamamos una cicatriz de tipo queloide, ¿sí? ¿Y qué es lo llamativo a la macroscopía que ustedes tienen que fijarse? Esta no sigue la línea de la lesión, ¿eh? Fíjense la anterior, esta sí, sigue la zona de la lesión, del corte, sigue la línea de corte. Sin embargo, esta no. Y como les digo, incluso va afectando a áreas que no estaban alteradas. Y viene exuberante, protruyente, medio, parece una vegetación incluso, la forma como la que va cicatrizando la herida. Y es lo que solemos observar generalmente en pacientes de tez oscura, muchas veces es lo que suele verse y es algo genético, ¿verdad? Que se traduce histológicamente por una desorganización de las fibras de colágeno y bien gruesas. En la zona de la dermis, por ejemplo, que vamos a ir encontrando esta imagen histológica. Vemos entonces dos formas de curarse esas heridas
anómala, ¿sí? Por la formación en forma exagerada de los componentes del proceso de reparación. En algunos casos incluso hace una forma exagerada de la formación de tejido de granulación, ¿verdad? Aquí podemos ver un cuadro para que tengan en cuenta, porque se les puede mostrar este para la entrega, para el examen y también para la vida, como se dice, que tienen que saber reconocer que una cicatriz queloide a la histología generalmente hay una hiperkeratosis o un aumento de la queratina, ¿verdad? En sitios donde no tendría que ser, por ejemplo en el brazo. ¿Mm? Eso es lo que voy a encontrar a la microscopía, especialmente en la zona de la epidermis y a un aumento del espesor de la capa de la granulosa, una hiperkeratosis, una hipergranulosa. Podemos ver vacuolización de las células basales epidérmicas, fibrosis de toda la dermis, y esas fibras de colágeno están desordenadas, muy eosinofílicas, gruesas y están dispuestas al azar. En algunos casos incluso podemos ver la presencia de matriz de aspecto mixoide, parece medio moco. Esa matriz extracelular que no es tan habitual ver en los cortes histológicos, acá lo podemos ver incluso con la coloración medio liláceo, por lo exagerado que suele verse. Y la macroscopía que ya les mostré no sigue la línea de la herida anterior, sino que es exuberante. Sin embargo, una cicatriz hipertrófica que veo a la histología, hay un adelgazamiento de la epidermis se adelgaza y sin embargo se vuelve gruesa. Hay fibrosis del tercio superior de la dermis reticular y del papilar, pero las fibras de colágeno no están tan engrosadas como la que vimos en la queloide. Algunos de ellos de una disposición nodular o paralelas incluso a la epidermis. Y no se ve esa matriz, ¿sí? La matriz extracelular mixoide no vemos en esas cicatrices de tipo hipertrófica. Y a la macroscopía, como hacen ustedes el diagnóstico, va a ser exuberante, medio sobreelevada esa zona de la lesión, pero sigue la línea de corte. Aquí, fíjense, esto sería una cicatriz hipertrófica. Adelgazamiento, no veo la zona normal, ¿verdad? Para hacer una comparación, pero puedo notar que hay un adelgazamiento de la epidermis y no veo dermis papilar. ¿Se acuerdan ustedes que la dermis papilar tenía que ver inmediato acá por debajo del epitelio, donde se forman las papilas, por ejemplo, las crestas epidérmicas? Acá no veo eso, ¿sí? No hay papilas o crestas epidérmicas y no veo la dermis papilar, que era tejido conjuntivo laxo, sino que directamente veo tejido conjuntivo denso. Todo se vuelve denso. Hay todavía incluso algunos vasos nuevos, parece en formación. Y las fibras de colágeno. Ustedes me dirían, pero ¿cómo diferenciamos una piel normal? Justamente por lo que le digo. Van a buscar la dermis papilar, acá yo no veo, está totalmente reemplazada por tejido conjuntivo denso irregular. ¿Ok? Esa sería la imagen histológica. Y la histología de la cicatriz queloide es la que vimos anteriormente. Aquí otra vez les vuelvo a mostrar. Fíjense, las fibras de colágeno bien gruesas. Acá lo que no vemos es esa matriz, ¿verdad? Mixoide. Eso no se visualiza. Pero sí esas fibras de colágeno bien gruesas. Parece un aspecto incluso tumoral cuando uno lo ve a la macroscopía, ¿verdad? Y la traducción histológica. Me faltaría acá ver la hiperkeratosis, el aumento, ¿verdad? Del espesor de la epidermis. Eso es lo que faltaría en relación a la epidermis. Pero podemos notar el cambio que se ve en la dermis y comparar con la cicatriz hipertrófica. Aquí, acá, esta realmente la muestra. Acá podemos ver la cicatriz queloide, cómo se ven gruesas, ¿no? Las fibras de colágeno. Esto es lo que hablaba de la vacuolización de las células basales. ¿En dónde veíamos esa vacuolización, dijimos? A ver, ¿cuál era la que tenía la vacuolización? ¿Se acuerdan? ¿En la hipertrófica o en la queloide? ¿Eh? Aquí, ¿eh? La cicatriz queloide. En la queloide es donde justamente veo la vacuolización. Estas imágenes de las fibras de colágeno, la vacuolización, que llaman la atención
es característico de las cicatrices queloides. Y como les dije, esto no todos hacen para cicatriz queloide, se ven en algunos tipos de pacientes. Bueno, con eso terminamos. ¿Alguna consulta? ¿Algo que... Mercedes? Sí, profe, una pregunta. Sí. En una imagen macroscópica, ¿cómo diferenciamos una inflamación, o sea, una fibrosis de una inflamación fibrosa pero aguda? Y acuérdate que una inflamación aguda no va a formar luego fibrosis, ¿verdad? Difícilmente va a formar fibrosis. ¿Cómo se cura una inflamación aguda? ¿Qué dijimos? Una inflamación aguda generalmente no deja rastro, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de regenerarse. Se forma una cicatriz mínima, formación de cicatriz infinita. No va a ser como esta, una fibrosis, ¿verdad? Marcada, que es un cambio más que nada asociado a procesos crónicos. ¿Entendés? Acá se forma cicatriz. ¿Mm? Sí, me confunde más porque en la entrega Ujú. tuvimos una imagen de un pericardio que tenía, era fibrosada, creo que al final es lo que estaba correcto. Y por eso nomás me confunde, o Ah, sea, ese como es algún... la de la clase, ¿verdad? La para la Sí, asistencia sí. seguramente. Ah, y Entonces, bueno, y vamos, mira, en la macroscopía es lo que me cuesta diferenciar. fíjate acá. Mírale, por ejemplo, a este pericardio. Capaz no sea la misma imagen que salió, ¿verdad? Pero ¿te parece que esto va a ser también en el contexto de un proceso agudo, por ejemplo, una inflamación aguda, ¿te parece que va a dar así esta imagen? Ahí ya no, porque está muy grueso. Exactamente, ¿verdad? Ahí, justamente acá ya es una cicatriz, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo. Es una fibrosis exagerada, ¿verdad? A veces algunos usan realmente como tipo sinónimos, ¿verdad? Pero la fibrosis generalmente hace referencia, como dice, al exceso de fibras de colágeno en órganos parenquimatosos. Pero muchos usan como un sinónimo, ¿verdad? Pero en una inflamación, o un proceso que fue algo agudo y trata de curarse, se cura formando cicatrices. Sin embargo, un proceso crónico, ¿cómo se cura? Formando fibrosis. Y la fibrosis va a ser esta morfología. No sé si responde a tu duda. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, Rochi, todo. Dale, doctora. Y bueno, me pusieron todos sus presentes, ¿verdad?